¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas. En la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio. También estamos en www.rtp.es, en YouTube, para que puedan revisar también nuestras entrevistas, como @RTP. Doménica Tabaqui, muy buenos días. María Fernanda Perrone, muy buenos días. A ustedes, amigos radioescuchas, como siempre, gracias por estar con nosotros en este espacio de información, de reflexión y sobre todo escuchar las noticias más importantes del Ecuador y del mundo, donde las voces de los periodistas también digitales, aquellos que nos hacen llegar noticias importantes, se hacen presentes. Hoy vamos a tener un resumen de la esfera política también y de la esfera de los acontecimientos más relevantes de la ciudad de Guayaquil, aparte del tránsito vehicular por el fin de semana y los eventos navideños propios de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo. Lo del tránsito a mí me tiene en extremo preocupada por varias razones, no solamente por lo pesado que pueda volverse en estos meses, en este mes particularmente, que como usted decía el día viernes, ya pues no pide imposibles, es diciembre. Claro. En diciembre hay otro tipo de movimiento comercial y hay que responder a eso, pero ¿cómo respondes en una ciudad? Claro, las calles no se van a hacer más grandes, pero de repente presencia de agentes de tránsito, lo mencionábamos también, tránsito, sí. Pero básicamente, Doménica, yo insisto en que debe hacerse un estudio de cuánto los pésimos conductores son los causantes del tráfico, del caos, esa es la palabra, del caos. Nos mostraba hoy día en la mañana Gustavo Navarro en el canal un video, usted se ubica, City Mall, ahí está la rotonda, 2 centros comerciales juntitos, pero nada peor que Policentro, Plaza Quil, claro, y San Marino. Bueno, entonces usted veía como un bus, como no podía pasar, decidió sencillamente treparse a la vereda, la gente invade carril, otra camioneta se pasó nada más por la esquina, por la vereda, pasó y se lanzó. O sea, yo sé que puede ser agobiante una hora aguantado en el ¿te acuerdas? La mamá de todo el mundo. Seguramente baila el nombre de todas las autoridades, pero eso no te da a ti patente de corso para hacer lo que se te ocurre en el tránsito. No, y sabe que a mí siempre me queda la curiosidad cuando conduzco, que ya lo he dicho en varias ocasiones aquí en la radio, que soy pues un piloto al volante, ¿cómo pueden obtener las licencias de tránsito con exámenes que son súper exhaustivos, detallados, difíciles, que hay que estudiar, que hay que prepararse, y las pueden obtener así de fácil, porque usted ve cada irregularidad de tránsito y cada acto contrario a la ley de no solamente los señores conductores de unidades públicas, como buses y demás, sino de particulares, Mafer, particulares que cometen toda clase de irregularidades y se han convertido, que eso es lo que a mí más me llama la atención, en regulares. Por ejemplo, usted va de Guayaquil a Salinas en la carretera y un carril que es para rebasar, eso ya no existe, son dos carriles que la gente va a la misma dirección, a la misma velocidad. Y lo mismo está sucediendo también en la ciudad. Así que mucho ojo. Mire, pero yo no sé ahí, ¿cuándo hizo su revalidación de la licencia? Porque yo la saqué hace poco, ¿verdad? Yo hace bastantes años. Tiene que ser, ya mismo le toca, pues son cada 5 años. Entonces yo decía, el examen práctico que depende, evidentemente, de la escuela de conducción es uno. El agente, el de la ANT, el que te permite, el que te entrega la licencia, solamente es un examen teórico. Y debería ser también práctico. Claro, para validar o revalidar lo que hizo la escuela de conducción. Yo sé que me van a decir que es doble gasto, que si ya la escuela de conducción... entonces ajusten a las escuelas de conducción. No, y que los agentes de tránsito que están en las calles también estén para regular ese tipo de incidentes. Ahora, también en la época que estamos viviendo de inseguridad hay que tener mucho cuidado a quién se le para y a quién no. Los agentes de tránsito, yo no sé, fíjese que leí el fin de semana que con el uniforme de policías entraron a asesinar en Manta, ¿puede ser? Sí, yo le entiendo dónde. No sé si es en Manta dónde. Gracias, Luchito, por mi cafecito. Al final, como dice el alcalde Álvarez, ellos están solamente armados con valor, porque no tienen ningún arma como para poder defenderse, es cierto. Pero hay otro tipo de cosas, no es el propio comportamiento del ciudadano
al volante, agresivo, violento, irrespetuoso. En este mes se ahondan ese tipo de características en las personas. Se pelean por el parqueo, se parquean mal y respetan el espacio que son para personas que tienen con alguna discapacidad, mujeres embarazadas. No importa, eso es inhumano. No, sí, pasan muchísimas cosas, pero para mí 2 reclamos puntuales. Una, insisto, a la Agencia de Tránsito Municipal. Hoy veíamos también un video de cómo en una prohibición clarísima con señalética de hacer un giro o de ir hacia la izquierda, los que estaban infringiendo la norma eran 2 agentes de tránsito en una moto. Esto en Guayaquil. Y lo otro, ¿dónde quedó el trabajo ofrecido por parte del ministro Luque de revisar, de comenzar a hacer como de discernir a estas escuelas de conducción? Amerita el país una revalidación, y ayer me lo decían, y yo creo que sí es importante, una revalidación de las licencias, sobre todo de los vehículos de carga, que se han multiplicado los accidentes de tránsito. Hay que volver a decir a la gente, déjame ver, ya tuviste tu licencia, no importa, pero tienes que volver a hacer un examen. Claro, porque pues yo quiero saber cómo estás. Exactamente. Donde usted vio, hasta por los años que van pasando y que también ya las personas tal vez no tienen están tan diestras al volante. Es un sinnúmero de aspectos que se ven reflejados en el mal manejo de los conductores en las calles. También la falta de cerebro, porque esto ocurrió el fin de semana en la Ruta Viva. Un ser que nunca más debería conducía un vehículo pesado, llevaba 6,000 galones de combustible y el señor tenía medición en el alcoholímetro de 1.7. 1.7, ¿a qué equivale? Casi que le puedes dar hasta un coma. Así de incapacitado estaba esta persona para conducir. Iba conduciendo un tanquero con combustible, 6,000 galones. ¡Qué horror! Sí, ese tipo de personas no puede volver a tener la licencia, en lo absoluto. ¿Y sabe cómo se dan cuenta? No, porque iba zigzagueando en la Ruta Viva. No. Donde eso se colisionara, donde eso se chocaba con otro vehículo. Y ahí a la ANT debe hacer su trabajo. Aparte de todo eso, recordar que en estas épocas donde ya empieza el calor a reinar en la costa ecuatoriana, en ciudades como Guayaquil, a tomar mucha calma, mucha precaución y salir así, pero en modo zen. Porque manejar es un deporte de alto riesgo ahora y sobre todo en estas épocas navideñas y con el calor que ya pues se avecina. Mafer, quiero darles una mención, atención 11:10, atención a los amantes de los detalles. ¿Usted es detallosa? Sí. Yo también. Sí. Mucho, de hecho, sí. Y me fijo en eso también. Sí, yo fui detallosa una época ya, como que me dejé de ser detallosa y ahora otra vez con furia. Honey Mustard tiene los accesorios ideales para elevar tu look, desde piezas minimalistas hasta declaraciones de moda. Encuéntralas en el Amex Shop Small Pop-Up en la avenida República del Salvador y Moscú. Recibe el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. Eso es una de las nuevas ventajas que está dándonos Banco Guayaquil a sus clientes. Aquellos que tenemos la tarjeta de American Express podemos obtener, imagínense, 20% y ahora ideal para las fiestas navideñas. 11:10, Maffer, nuestro primer invitado. Sí, oiga, antes de ir con el entrevistado breve, yo sé que él me va a entender cuando digo eso, tenemos que conversar qué ocurrió con Helbert. El día de hoy han ya hecho una explicación, se lo podemos resumir, que por inseguridad jurídica no prestarán sus servicios en el país, pero hay un comunicado de por medio que estaremos compartiendo luego. Arquitecto Patricio Donoso, ¿cómo está usted? Buenos días. Breve, le saludo, María. Qué gusto en escucharle a usted, a Doménica. Gracias, y por Patricio. Supuesto, a toda la gente de Radio Tropicana RTV. Gracias, arquitecto. Lo escuché con Jorge Ortiz, que acalorada ese conversatorio, si quiere, esa conversación sobre la flexibilización laboral. Algunos entrevistados ahí con diferentes posturas. Conocemos la suya, en varias oportunidades la ha comentado acá, que por ejemplo, con este concepto que usted tiene, que no hay nada más precario que no tener trabajo, o su historia personal de cómo trabajando por horas pudo tener su casa propia a través de un crédito. Esto que se hace de forma individual, ¿cómo se puede
poner sobre la mesa a discutirlo a quienes representan a los trabajadores y a quienes no tienen trabajo y nadie los representa. Antes de contestar su gentil pregunta y agradecerle que me haya escuchado en el programa de Jorge Ortiz, debo reconocer que en este programa me olvidé decirle al señor Ramiro García que prácticamente todos o casi todos los periodistas en el Ecuador trabajan por horas. Porque casi todos ustedes, unos y otros no, trabajan para 2 medios, 3 medios de comunicación y está bien, así debe ser. Y en las entrevistas que he mantenido durante todos estos años, casi todos los periodistas, y hay tan buenos en el Ecuador como usted, María Fernanda, como Doménica, trabajan por horas y no se hacen bolas de trabajar por horas. Por eso me parece absurdo que alguien tome aquello de que trabajar por horas es precarización. Porque si fuese así, María Fernanda y Doménica, resultaría que el Ecuador es el único país de la región que no precariza el trabajo. Arquitecto. Y todos los demás sí precarizan. Entonces, es al revés, pues. Es al revés. ¿Cuál sería, ya en lo técnico, digamos, si tenemos que sentarnos a hacer una propuesta, cuál es la diferencia en la práctica? ¿Cuál sería la diferencia entre una jornada parcial que ya existe, que está arreglada, que usted puede estar asegurado por 4 horas de trabajo y máximo 20 a la semana, con la posibilidad de trabajar 1 hora diaria, si es que fuera el caso? En la práctica, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que aquellos que trabajan 3 horas y media o 3 horas 55 minutos no están afiliados al IES. Absurdo. Y si usted va en tantas calles y plazas del Ecuador, donde se topa a miles de trabajadores informales, no están afiliados, la forma es afiliarles a prorata de lo que trabajan. Y por supuesto, tener todas las prestaciones a prorata de aquella contratación. Como la tuve yo, y repito mi historia personal, como la tuve yo cuando joven. Trabajé y estudié al mismo tiempo, y trabajé por horas, estuve afiliado al IES, me compré mi primer departamento con crédito del Seguro Social, y listo. Pero hacerse bolas, perdóname la expresión muy quiteña, porque alguien quiere contratar a alguien por horas. Le paso otro dato que para usted, María Fernández, es muy importante. El Ecuador recibió en el segundo trimestre de este año de remesas 2.000 millones de dólares. Y casi todas esas remesas son provenientes de gente que cruzó el Darién y trabaja en Estados Unidos o trabaja en España por horas. Y escúcheme, Ramiro García, esa gente trabaja por horas y no es un trabajo precario. Y la madre de familia que ya despachó a sus niños a la escuela o colegio, tiene 3 horas libres. ¿Por qué no dejarle que trabaje y que esté afiliada al IES? Y tenga 13º, 14º sueldo y vacaciones y fondos de reserva. Usted habla sobre la informalidad. Todo esto es consulta, arquitecto. La gente no legaliza su situación, no lo hace porque realmente trabaja menos de las 8 o menos de las 4 horas, o tiene que ver con el costo de la afiliación. Porque si la respuesta es la segunda, insisto en mi primera pregunta, ¿cuál es la diferencia en costos para mantener a un trabajador por horas versus uno que está en jornada parcial o semiparcial? Total, perdón. Ambas cosas, María Fernanda. Ambas dos. Un ejemplo numérico. Si una persona trabaja 10 horas al mes, o sea, a la semana, 10 horas a la semana y no 40, estará afiliado con 1/4 parte del valor de afiliación y tendrá las prestaciones a prorata de lo que aporta. Es muy sencillo, pero si se lo hace en el mundo entero, lo hacen los países colindantes al Ecuador, lo hace Perú, lo hace Chile, y nosotros, perdóname la expresión un poquito fuerte, que somos castrados mentalmente para no poder hacerlo, porque todos lo hacen y nosotros no. Y resulta que hay algunos que opinan que Perú y Chile precarizan su trabajo porque tienen trabajadores por hora. Es una perfecta torpeza. Y más torpe todavía el haber puesto en la Constitución la prohibición de trabajo por hora. Una perfecta torpeza.
Ok. Arquitecto, ¿se ha hecho algún estudio para conversar sobre los informales del por qué no legalizan la situación con el IES, a pesar de que algunos trabajan por encima de las 4 horas? Los que trabajan por sobre las 4 horas deberían técnicamente tener su afiliación Ajá, o su trabajo a medio tiempo. ya. Si no lo han hecho los empleadores, están cometiendo una ilegalidad. Lo que quiero No se saber... olvide usted que la Constitución dice que la Sí. afiliación al IES es obligatoria. Ok, déjeme ir un poco de cifras si usted me da claridad. Lo que dicen Claro. es, de cada 10, solo 3 están afiliados, ¿cierto? Luego dicen, Cierto. de los que estamos en edad de producir, entonces eso me queda 7. De esos 7 no se afilian, es porque trabajan menos de 4 horas, arquitecto. No, no es así. Ok, De los 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Están o desempleados o utilizan esas temáticas que se inventó la Revolución Ciudadana del empleo no remunerado. ¿Usted puede entender el tener un empleo no remunerado? Así dice la ley, así lo hicieron. Para marear las cifras pusieron, se inventaron la semántica, ¿no? Empleo adecuado, empleo no adecuado, aquí puse y no aparece, venga la ya. próxima semana, empleo no. Es terrible. Ya, La pero verdad es que 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado, así de simple. no tienen un empleo, pero no necesariamente significa que no trabajan las 8 horas o 4. Si es que ¿Por qué son sabe por qué le doy informales. tantas vueltas, arquitecto? Porque quiero encontrar primero la justificación para que entender por qué la gente no afilia a sus empleados. Si es porque la ley se los impide porque trabajan menos de 4 horas, o porque sencillamente no les da la situación económica para poder afiliarlos, o porque trampean el sistema. Las dos cosas. ¿Cuál no es y no, entonces? y no estoy emulando al Chavo del Ocho, que solíamos ver y respondía las dos cosas. No. Aquí se dan las dos cosas. La primera, hay ciertos empleadores que no afilian a sus trabajadores y hay otros que no son afiliados porque los trabajadores prefieren que no se les descuente el valor del IE. Pero hay que hacer cumplir la ley, pues. Y como le he dicho a usted, María Fernanda, 1000 veces, si alguien se pasa un semáforo en rojo, no hay que tumbar el semáforo. Hay que castigar a quien se pasó el semáforo en rojo. Esa es la primera parte. Y la segunda, que la Constitución dice que es prohibido el trabajo por horas. Entonces muchos se limitan o se frenan en contratar formalmente a gente por horas. Por menos de 4, porque por 4 claro, puede. Así es, porque es ilegal. No es ilegal, perdón, es inconstitucional. ¿Sabe qué? Es que le sigo dando vueltas al asunto, porque yo sí siento que hay... Siga nomás dándole vueltas. Siga nomás. Mientras no nos pongamos como en esa entrevista, no pasa nada, arquitecto. Nada, decía yo que si estos 7 están dentro de esa informalidad, no necesariamente significa que no hayan tenido trabajo, arquitecto Donoso. ¿Cuál es la principal traba cultural que impide que las personas puedan considerar trabajar por horas? Bueno, primero la semántica, que es una locura esto del trabajo. Trabajo no remunerado. ¿Usted alguna vez en su vida ha oído tamaña barbaridad? Trabajo no remunerado. Se están refiriendo al ama de casa, ¿no? Pero el ama de casa hace su labor, no le llamamos trabajo, su labor de madre. Pero eso de trabajo no remunerado me parece una soquetada. Vamos a lo que usted me dice. Hay un 54% de la fuerza laboral, 54%, que sí trabajan, pero son informales, trabajan por horas y no están formalizados. Entonces, tengamos la valentía de decir las cosas por su nombre, formalicemos a buena parte de aquellos y empecemos así a salvar al IE. Y repito esta frase, ojalá algunos dirigentes sindicales no me trastoquen la frase. Con eso, con el aumento de más aportantes al IES, no digo mayor aportación, sino más aportantes al IES, podríamos empezar a salvar al IES. Que técnicamente, todo el mundo. Es mayor aportación también. Pero se propuso una salida, que era la jubilación voluntaria. No termina funcionando por básicamente una razón. Es costosa. Así es.
Son 70, casi $80 que te corresponde pagar para tener no necesariamente todos los beneficios. Y por eso sigo insistiendo que si es realmente el costo el que detiene a la gente a afiliarse o es la imposibilidad de trabajar o registrar un contrato por horas, arquitecto. Y no quiero ser necio, pero las dos cosas. Estamos perfectos el día de hoy, usted y yo. Así es, María Fernanda. Obviamente es oneroso. Sí. Y déjeme darle un ejemplo rápido. Si en Radio Tropicana, no digo María Fernanda, pero sí cualquier otra mujer va a dar a luz y se necesita contratar a alguien perentoriamente, torpemente se establece en el Código del Trabajo un recargo del 35%. Entonces, en la práctica, no contrata el gerente de Radio Tropicana a una persona perentoriamente porque no está de acuerdo, yo tampoco, en pagar ese 35% de recarga. La pregunta que me hago es, ¿a quién se le ocurrió semejante torpeza de encarecer el trabajo perentorio cuando ese trabajo va a ser por poco tiempo? ¿A cuenta de qué? Pues? Y eliminemos la torpeza. Y aquí en Quito es una realidad que la vivimos todos los días, que en subsuelo es prohibido trabajar más de 6 horas. Y el metro trabaja en subsuelo. Y los centros comerciales tienen parqueaderos y negocios y almacenes en el subsuelo. Y cuando nosotros mandamos un proyecto de nueva normativa laboral, el 21 de septiembre del 2021, hubo una buena cantidad de legisladores que se hicieron los tontos y no calificaron el proyecto de ley y evitaron que en el Ecuador se debata como se hace en el mundo entero, y no solamente de recién nomás, María Fernanda, sino por siglos. Se llama debate legislativo. Ahí, si los legisladores no estaban de acuerdo con el texto que envié, pues pongan su opinión en la letra. Patricio, pongan su opinión en la ley. Patricio, y una última pregunta para finalizar esta interesante entrevista, que los que no nos han podido seguir en este instante y recién se conectan, la pueden compartir, la pueden ver en nuestra red. Estos acuerdos internacionales, esta inversión extranjera que se está dando en algunas empresas, ¿está solo beneficiando a las grandes empresas o también los ciudadanos comunes tienen acceso a estas mejoras de empleo? Y yo diría que las grandes empresas, Doménica, por una razón. La Constitución, otra vez torpemente, esa Constitución hecha por el señor Viciano de Cristi, prohíbe el arbitraje internacional. Por tanto, limita en enorme cuantía la inversión extranjera. Por eso es que, Doménica, los inversionistas se van a Colombia, a Chile y al Perú, porque aquí es prohibido el arbitraje internacional. Y le pongo un ejemplo, Doménica, con todo cariño y respeto. Póngase usted a pensar un partido de fútbol Barcelona-Emelec, en que el árbitro sea del Emelec. Si usted es hincha del Barcelona, no va a estar de acuerdo. Pero en la práctica sí sucede. Un inversionista francés invierte en el Ecuador y firma un contrato con el Estado ecuatoriano. Si hay diferencias, el árbitro es del propio Estado ecuatoriano, o sea, una de las partes, el Emelec o el Barcelona. Entonces tenemos que eliminar esa otra torpeza que puso el señor Viciano en la Constitución de Montecristi. Respondiendo a su pregunta, solo las grandes empresas pueden eventualmente enfrentar esta inseguridad jurídica. Las medianas, imposible. Arquitecto Donoso, le decía yo que como lo ponemos en el debate, es evidente que hay que ajustar un código de trabajo desde 1938. Todo ha cambiado. Los instrumentos de trabajo han cambiado, las demandas del propio trabajador han cambiado. Pero déjeme preguntarle, usted estuvo fue ministro de Trabajo y sabe las falencias que hay. ¿Cómo se puede fortalecer al Ministerio de Trabajo? Me han llegado varias historias, ni siquiera le digo quejas, y no se atreven a poner la denuncia porque inmediatamente sienten que el ministerio protege a los empleadores, no a los empleados. ¿Cómo se fortalece para que no exista explotación laboral, o por lo menos incumplimiento de la norma? Aquel ecuatoriano o ecuatoriana que se vea víctima por una acción ilegal de alguien, pues tiene que acudir al Ministerio de Trabajo y quejarse, pues, sin duda alguna. ¿Y cómo lograr que el Ministerio tramite esto? Cuando exista más estabilidad en el funcionario público.
Sí, dígame. ¿Por qué solamente depende de que haya una denuncia y no hay inspecciones del Ministerio de Trabajo? No, hay inspecciones. No. Cuando yo fui ministro, hubo más de 1.650 inspecciones. No. Lo que pasa es que... ¿Cuántas? 1.650 inspecciones. ¿De un universo de...? No, 1.650 actos de inspección a una cantidad de empresas medianas o pequeñas. Solamente le voy a dar un ejemplo. Yo hice 8 inspecciones al Diario El Comercio, por solo mencionar un caso. E hice 3 o 4 más inspecciones a la empresa Furukawa. No, se hace inspección y no es mérito mío. Lo hacen todos los ministros en su momento. 1.650. Lo que pasa es que el universo son todas las empresas grandes, medianas y pequeñas que existan en el país. Sí, tiene que haber necesitamos mayor estabilidad. Y obviamente algo que es clave, que usted va a suponer, María Fernanda, acuciosa como es, que me estoy saliendo por la tangente, no es así. Hay que eliminar la torpe prohibición de la inversión en áreas estratégicas por parte del sector privado. Usted, desde que existe seguramente, ha escuchado aquello de la autopista Quito-Guayaquil. Pero 20.000 años. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no hay dinero. Pero está prohibido. ¿Está prohibido o está limitado? Que hay una significancia, digamos, entre la diferencia de esas palabras, porque, y esto según las palabras del propio presidente, que inversión en sectores estratégicos, entiéndase lo que representa el sistema eléctrico, sí hubo inversión, que está limitado por cierta palabra que debería ser retirada, pero ¿prohibido o limitado, arquitecto? Tal vez limitada sea la palabra exacta, tiene usted razón, pero mire usted, no se hacen esas obras de envergadura porque las áreas estratégicas tienen ese problema de la Constitución y por supuesto el Estado, para reservarte áreas estratégicas, impide el desarrollo en tecnología, en minería legal me refiero, en electricidad, en vialidad, en construcciones. Quito-Guayaquil, la autopista Quito-Guayaquil. Mire, yo fui parte del gobierno y a mucha honra de Gustavo Noboa, y en aquel entonces se firmó un contrato con la empresa OCP para construir el oleoducto de crudos pesados. Si no hubiese habido esa libertad de accionar con el mundo, con el planeta entero, no existiría el OCP, y en Quito no existiría para Los Chillos, al Valle de los Chillos, la autopista al General Rumiñahui al Valle de los Chillos. En otras palabras, esas cosas limitan el trabajo y claro, en la práctica le cae al Ministerio del Trabajo 1.001 quejas porque los trabajadores tienen pocas opciones y dentro de esas pocas hay, por supuesto, algunos abusos. Arquitecto, un abrazo, cuídese mucho. María Fernanda, Doménica, a ustedes. A usted, Patricio. Mucho por la entrevista. Y si no lo tenemos aquí, desde ya, felices fiestas. Muchas gracias. Igual a usted, Doménica, igual María Fernanda. Y gracias. Como quien dice, breve, un fuerte abrazo. Me encantan esas expresiones que son muy, muy de la sierra. Breve. Tienes que hacer las cosas. Ay, Mafer, eso puede sonar a bullying, ¿eh? No, cuidado. Porque nosotros los costeños también tenemos lo nuestro. Y cuando yo me como el plural, que no, ni qué ratito, o ahorita, ¿qué es ahorita? Sí, no, ahorita no. Es adverbio de tiempo que no tiene diminutivo. Eso lo aprendí en mi clase de lengua en la Universidad Católica. En tanto y en cuanto, son dos adverbios de cantidad que no deberían estar juntos nunca. Y otra que usted también me corrige siempre, hágame, hoy por hoy. El hoy por hoy, el mañana por mañana, y el hoy por hoy. Mañana. Nos vamos a la pausa comercial, 11:30, no sin antes recordarles las promociones que tiene American Express gracias a Banco Guayaquil, el 20% menos si usted va a Juana de Nadie, una revolución en su closet. Si buscas ropa que marque tendencia y te hagas destacar, esa es tu marca. Descubre sus colecciones en el Amex Shop Small Pop-Up, Avenida República del Salvador y Moscú. Aprovecha, como les digo, el 20% de descuento pagando con American Express. Todo esto gracias a Banco Guayaquil. 11:31, ya volvemos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados.
siempre en RTP. Buena compañía. Ok, las 11 horas con 36 minutos, continuamos en RTP 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio, en www.rtp.es. Sí escucho lo que dijo, ¿no? Continuamos en RTP, continuamos en el cuarto piso, ¿de dónde más estamos transmitiendo? Se nota que es lunes y es fin de semana bastante agitado, propio de estas fechas donde los compromisos se reproducen y el amor también, afortunadamente. A ver, se le ha dado seguimiento tanto periodístico, también diría yo desde la Asamblea Nacional, y de una sola respuesta del gobierno nacional alrededor de lo que no se pudo describir como un... Igual salió Doménica. Pase. Los malabares de Domen para no salir en la cámara. Dele. Igual lo que se definió en ese momento como no un contrato, sino un acuerdo comercial entre HealthBird y CNT, y que estaba relacionado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Varios trabajos investigativos, Sara Ortiz de Diario Expreso y otros medios de comunicación también han replicado, Ecoavisa, Teleamazonas, al respecto. Bueno, esto nos ha ocupado durante las 2 semanas y luego de la declaración del secretario Julio José Neira con el programa de Carlos Vera, a los pocos días nada más de esta entrevista, ocurre lo que se puede entender como un desistimiento de la empresa de colaborar con el Ecuador directamente con CNT. Pero las preguntas para algunos siguen, me incluyo en esa lista. Las interrogantes quedan, me incluyo también en esa lista. HealthBird dice que se va de Ecuador. Es un documento cerca de 4 páginas. No alcancé a pasarlo, lo siento, pero lo voy a leer un poco desde acá y el resumen también, que lo tienen en varios medios de comunicación. En Ecuador, esto está en su página número 2, en el primer párrafo. En Ecuador se demostró este compromiso mediante una significativa financiación que provino exclusivamente de la compañía para el desarrollo tecnológico pensado en responder a las diferentes necesidades actuales del país en materia de salud. La inversión en este proyecto, insisto, es la compañía HealthBird la que responde, la inversión en este proyecto está valorada en aproximadamente $3 millones y generó empleo dentro del país, permitiendo que se impulsaran pruebas piloto con un desarrollo exitoso desde el punto de vista tecnológico. La llegada y continua presencia de la compañía en el país se debe a un voto de confianza con Ecuador y su gente, creyendo firmemente que el compromiso se vería traducido en grandes avances tecnológicos para beneficios del pueblo ecuatoriano. Bueno, esta es una empresa que decide invertir porque ve bien a Ecuador y en este proyecto piloto, porque bueno, algunos grandes proyectos se inician así, arrancando de lo mínimo, que era atender a 1 millón de usuarios de la red de salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para luego poder dar una cobertura a 17 millones de usuarios. Es decir, incluir a también aquellos que se harían atender en el Ministerio de Salud Pública. Son 3 millones de dólares. 3 millones de dólares que decides invertir solamente porque confías en el país. Creo que el gobierno nacional necesita, más allá de la explicación que dio el señor Neira, pues decir cómo así esta empresa se invierte 3 millones de dólares en un plan piloto y luego desiste de hacerlo porque dice que no hay seguridad jurídica, pero en el párrafo que acabo de leer dice que confiaba en el Ecuador para poder hacerlo. Y esos 3 millones que se quedan bailando, no pasa nada. Si bien es cierto, no hay ningún registro, no hay ningún contrato en ACERCOP, pero 3 millones de dólares se dice rápido, pero son difíciles de entender que alguien invierta tanto a cuenta de solamente confío, sin tener la certeza de que al final podía tener este contrato, porque como bien lo dijo el señor Neira, eso se trató de un acuerdo comercial. Se necesitan más explicaciones sin lugar a dudas, pero en las dos que para mí son más importantes. Si esto se ha caído, como lo ha reconocido la empresa, ese plan piloto para poder ejecutarlo
lo hicieron con información. ¿Qué pasa con esa información sensible que fue entregada? ¿Cuánto de nuestra información tiene esta empresa que se retira hoy? ¿Ese acuerdo comercial presentó algún tipo de cláusula para proteger la información? ¿Qué pasa una vez que se retira con la información que se tiene de los usuarios? Insisto, plan piloto, 1 millón de personas, tenía que llegar a 17. ¿Qué pasa con esa información? Y en el segundo capítulo de las respuestas debiera presentarse, si ya Helver no va a ser la salida para mejorar el servicio, entonces, ¿cuál es la salida que propone el gobierno nacional? Por eso insisto, que las preguntas no solamente están relacionadas con la empresa, tipo de empresa, el contrato o el acuerdo, sino todo lo que significa el sistema de salud pública. Ok, Jorge Mora está con nosotros, lo veo ya en pantalla, él es analista político nacional e internacional. Hablaremos sobre las elecciones generales en Honduras y sobre la advertencia que hace Estados Unidos. Los ojos del mundo siguen puestos sobre Honduras y pide que se respete la voluntad popular. Hola, ¿cómo está? Jorge, muy buenos días. Bellos los cuadros que tiene al fondo. Gracias. Me saco una sonrisa apenas empezamos y eso es bueno. Eso es bueno, es que hay que decir cosas honestas y lindas. Hay demasiada opacidad en el mundo, por lo menos en las emociones buenas. Hay que llenarnos de eso. Entonces iniciamos perfecto la entrevista. Por favor. Ok, a Estados Unidos siempre le interesa las elecciones en Latinoamérica, en América, ¿verdad? Siempre están pendientes de eso. ¿Por qué? Para empezar. Desde que se declaró la doctrina Monroe en el siglo XIX, Estados Unidos dice América para los americanos y ellos piensan que Norteamérica es hasta el Cabo de Fuego en Chile. Entonces siempre somos ese patio trasero que a los señores creen que les interesa y que pueden manejarlo a su antojo. Y no debería ser así. Por lo tanto, que la voluntad popular en Honduras se cumpla, independientemente de lo que quieran los Estados Unidos. Ya, pero digo, pensando un poco en Ecuador, a nosotros también nos preocupa que gobierno llegue a Colombia o que gobernante llegue a Perú. La proximidad nos hace preocuparnos y además que compartimos problemas comunes. Termina siendo muy habitual que los gobiernos se preocupen por con quiénes va a tener que en algún momento sentarse a la mesa a platicar. Bueno, de hecho, cuando se planteaba la integración andina en las décadas de los 70, los 80 del siglo anterior, ya se planteaba el hecho de ser una gran región. Sin embargo, no se ha podido desarrollar porque la globalización y la mundialización nos ha mandado por diferentes espacios. Ahora, claro, con Ecuador, con Perú y con Colombia somos complementarios y somos de alguna forma competencia. Y hoy los grandes mercados son los Estados Unidos, el Asia-Pacífico y la misma Europa. Por lo tanto, quien gobierne en Colombia, tal vez un poco el asunto de la electricidad, posiblemente con la gente de Colombia, o con el Perú, el asunto de complementario, porque el Perú está adelantado frente a nosotros respecto a poner un poco más de valor agregado a los commodities. En esa medida, no importa mucho quién gobierne, sino sobre todo cómo se negocia y contra quién negociemos. Ok. Regresamos a Honduras. Yo solamente le ponía esto como ejemplo de que sí nos debe interesar con quién vamos a estar, ¿no? Y cuál es la tendencia, más que la tendencia, la posición frente a problemas que tiene cada uno de sus países y que luego son problemas también regionales. Hay opacidad en las elecciones en Honduras, aún no se conocen los resultados, esto a pesar de que ha transcurrido una semana. ¿Qué le interesa al gobierno del presidente Donald Trump de estas elecciones? ¿Quién quiere que gane abiertamente? Lo primero que quien no quiere que gane son los amigos del socialismo del siglo XXI, es decir, la señora que estuvo de candidata del oficialismo está totalmente cao. Okay. Ahora, hay dos personas, un señor Nasralla y el señor Tito, que no cuyo apellido no sé acordar. Pero estas personas están peleando codo a codo, voto a voto, y eso es interesantísimo, porque en un país que no tiene segunda vuelta, tienen que contarse los votos inclusive de manera presencial, porque hoy gana Tito, mañana ya está Nasralla y están ganándose por 1 o 2 votos. Y en esa parte, mire que hay una diferencia de 500 votos, 400 votos, y eso es tremendamente conflictivo. Insisto, al no haber segunda vuelta, el que gane con un voto encima gana las elecciones. Pero en nuestros sistemas, particularmente la desconfianza sobre el Consejo o los Consejos Nacionales Electorales, o como bien puedan llamarse, siempre generan duda. Esta, insisto, tiene una semana y un 88% de sus actas escrutadas. La primera es ¿por qué no llega al 100%? Porque tenemos un país que tiene enormes deficiencias en infraestructura. Honduras es un país bastante pobre y con regiones rurales
totalmente desafectadas del mundo civilizado, del mundo interconectado, diría más bien, porque hay gente que no tiene internet, que no tiene acceso, que no tiene vías. Y siendo un país rural, alrededor de un 12, un 15% que están pendientes de que lleguen los escrutinios son determinantes en este momento. Por lo tanto, ahí es absolutamente imposible dar quién sería el ganador y ahí sí, las actas tienen que llegar a lomo de Ujú. mula y luego tienen que llegar a través de vehículos y a la tribuna electoral para que se haga un conteo voto a voto. Porque, insisto, siendo un país pobre que no tiene conectividad, resulta imposible tener resultados en tiempo rápido. Sí, y hay dos eventos que quizás hacen que la opacidad sea mayor sobre por qué no se entregan resultados. El primero, como usted bien lo dice, relacionado con temas tecnológicos propio de las limitantes que tiene, y lo otro Ujú. fueron a hablar de ataques cibernéticos, cibernáuticos, creo que es la palabra adecuada, cibernéticos. Entonces, ¿qué tanto puedo confiar en esos resultados al final del día? A ver, hay gente que está trabajando en favor del gobierno y el gobierno trabaja por la gente de izquierda en este momento, por la gobernante que tiene. Sin embargo, hay también la presión de los Estados Unidos para que gane un candidato de derecha. Pero hay un tercero en discordia, que es un presentador de noticias de 72 años, que también está en conflicto. Y entonces, dada la estrechez de las elecciones, y tengo la impresión de que la decisión final tendrá que ser en un conteo presencial voto a voto, porque para que se desvirtúe cualquier tipo de opacidad. Mire lo que pasa en nuestro país. Cuando las elecciones son apretadas, el que pierde siempre acusa de que el otro se está robando. Y eso es natural, porque está siendo tan apretado que no queda otra que hacer un conteo voto a voto, y eso les va a todavía a demorar un par de semanas más. Yo realmente quisiera que emuláramos un poco al Uruguay, donde la diferencia de un Mm, voto no hace que explote todo un sistema de confianza y de institucionalidad. Ahí se pueden ver las diferencias. Ok, se ha prometido tener ujú. resultados. Usted sonríe porque yo sí creo que es posible, pero para eso hay que fortalecer las instituciones Me y sacarlos encantaría ser como par. los uruguayos, ¿no es cierto? Unas personas que suelen manejar los conflictos de una manera mucho más racional. Es un ejemplo para Hispanoamérica. Ajá. Y es un país que siendo pequeño nos ha dado muestras de mucha racionalidad. Y en esa parte es un deber ser para muchos de nosotros. Ya, un poco la pregunta era planteada desde a quién le interesa que gane, a Trump, quién quiere que gane, pero lo pongo inversa. A Honduras, ¿qué le conviene o a quién le conviene aliarse considerando dos elementos, lo que pasa en la región y este movimiento, media recomposición que se tiene, y la otra frente a la baja o la disminución de popularidad que está teniendo el presidente Donald Trump y las acciones Como propias que ha tenido con la América Latina? María Fernanda, usted la semana anterior me dejó con una enorme sonrisa indicándome que no me gusta mucho la gente de izquierda y y usted tiene razón. A ver, normalmente, si hay un sistema político que no funciona, no debe estar en el poder simplemente, porque no Ok. funciona. Por más que los teóricos del socialismo digan que sí, la verdad es que no funciona. Claro, el otro sistema tiene el gran problema de que genera pocos ricos y bastantes pobres, pero ahí hay que tener muchísimo cuidado. Mire, habrá que tener mucho cuidado con el caso de El Salvador, con el señor Bukele, pero también Costa Rica y hoy Honduras. Y mire, y el mundo está yendo hacia un tipo de democracia un poco más liberal, porque los sistemas de control absoluto y demás, cuando hay pobreza y cuando hay fanatismo, se vuelve peligrosísimo. Hemos vivido las décadas de los 80, los 90 en Centroamérica, cuando las guerras civiles fueron dolorosas, lamentables, o el éxito, perdón, el éxodo a los Estados Unidos por pobreza fue también indescriptible. Por lo tanto, a Estados Unidos le interesa que gane una persona que dé un poco de libertad y de confianza. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no quieren migrantes. Porque a la Ujú. larga Estados Unidos también dice, a ver, si gana una persona medianamente razonable o muy razonable, eso permitiría que el país sea autónomo y pueda ser solvente en cuanto a sus propias decisiones. La pobreza, la exclusión genera migración y la migración genera todos aquellos delitos que hemos estado viendo lamentablemente en estas dos últimas décadas. ¿Qué pasa con los venezolanos en los Estados Unidos y en el mundo entero? Y eso se genera por un tipo de gobierno fracasado. Eso ha pasado con Cuba y eso pasa con todos los países que adolecen de sistemas de gobierno dictatoriales, que no acaban de entender que su modelo es fracasado. Por lo tanto, para el mundo, para Honduras y para la civilización occidental del siglo XXI, yo creo que un gobierno de corte un poco más liberal sería lo adecuado.
Entonces, desde mi punto de vista personal, los dos candidatos que están codo a codo tienen sus serias deficiencias porque también tienen su lado oscuro. Sin embargo, frente a la otra posibilidad es lo mejor posible. Es decir, aquí no hay un candidato ideal, hay los mejores candidatos posibles. Tenemos mucho tiempo votando por el mal menor y no por el mejor para gobernar. En fin, parte de nuestras realidades, y también tenemos los resultados de cómo hemos sufrido pérdida y decadencia como sociedad. Le envío un abrazo, gracias por compartir. Despidámonos con la misma sonrisa que iniciamos. Va a estar bien toda la semana. Gracias. Gracias, Jorge, por su lectura de lo que pasa en Honduras, de lo que quiere el presidente Trump y de lo que pasa también en América Latina. Noticia, eso puede considerarse de última hora, regresando al plano local. Caso Sinohydro, el expresidente Lenín Moreno fue llamado a juicio en el grado de autor del delito de cohecho. La fiscalía lo acusa de haber sido sobornado por la empresa Sinohydro para facilitar la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Vaya problema. Dos temas en onda política, ¿ya? Deme su lectura. Dele. Estoy con una muletilla de horror, ya. Fiestas de julio, fiestas de Quito, viva la pachanga, el discurso y toda la historia. Son de largo aliento las fiestas de Quito. No, son, pero un mes. Ajá. Y más, porque antes de llegar diciembre ya están en plena pachanguera. Me concentro en la sesión, no está bien, te mete el presidente de la República, le invitan a la vicepresidente Pinto va, pero anticipa que se va a tener que retirar, que no se va a poder quedar en toda la sesión. ¿Qué es mejor en política? ¿No asistir de plano o decir me quedo hasta donde puedo? Porque claro, vino un discurso del alcalde que se anticipaba iba a ser cargadito contra el gobierno nacional. Es una decisión bastante política la que ella ha tomado, en mi manera de ver, de ir, hacer presencia y retirarse cuando hayan discursos que puedan incomodarla. Sí. Pienso que no es lo común, porque la decisión casi siempre la que se toma es no asistir. No asistir donde me voy a sentir incómodo. Pero ella está siendo muy política, por decirlo de alguna manera, yendo y retirándose a tiempo. Es que no fue tampoco cualquier ciudad, no es cualquier ciudad. Así es. Entonces, o sea, eso es un elemento, un plus que le pone. Lo debe de estar perfilando mucho, enfocándose mucho la vicepresidenta a que se trata de la capital y las fiestas de Quito. Y con otra connotación, que cuando son las fiestas de Guayaquil y se invitan a los presidentes, el último que tengo memoria fue la doctora Cintia Viteri de alcaldesa, el presidente Guillermo Lasso pues le dijo de todo en el discurso, pero hubo la oportunidad de también desde el discurso el presidente decir lo que quería. Y algo equiparabas la situación, claro, dependía mucho de la habilidad, pero en este caso ¿quién cerraba? Cierra el presidente. Claro, en este caso yo no sé si había la posibilidad de que la vicepresidente quiera, o presidenta encargada, que quería hacerlo o nunca se le permitió hablar. Claro, simplemente ya fue una decisión tomada de que voy, hago presencia, estoy por los capitalinos, por las fiestas de mi ciudad y hasta ahí. Nos despedimos. Y el alcalde Álvarez también ahí bailando el chulla quiteño, o sea, ¿qué es esa historia? Ahora tenemos, mañana y pasado tenemos que hablar de algunos momentos políticos y me llegó un meme, me imagino, de Marcela Guiñaga siendo candidata de Creo. ¿De Creo? Ajá, era un meme. Pues. ¿De Creo? De Creo, sí. Futura afiliación a Creo. Imagínense lo que va a pasar. Así que no hagan caso, la inteligencia artificial nos puede jugar una mala pasada en esas cosas. Y algunos lo hacen a propósito. Sí, también. Total. 11:55 nos despedimos. Mañana más de Cuarto Piso. Ajá. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.